Queridos estudiantes, muy buen día. Mi nombre es Gilbert Andrés Martínez Castillo y los estoy acompañando en la asignatura de TICs y ambientes de aprendizaje. En este momento vamos a dirigirnos a un tema que tiene que ver con, vamos acá a verificar acá en el curso de TICs, en la primera unidad que corresponde a Introducción a los ambientes digitales de aprendizaje. El tema número 2, medios y sistemas de comunicación de un entorno digital de aprendizaje. Al ingresar acá, tenemos conceptos como lo que es una comunicación sincrónica y asincrónica. Yo voy a acceder a este lado y ahí aparece una información que tiene que ver con ese tema, ¿sí? Teniendo claro lo que es una comunicación sincrónica, que se refiere a una comunicación a tiempo, ¿sí? Una comunicación face to face, o puede ser también con una conexión directa, ¿sí? De un lugar a otro a partir de de las tecnologías de la información y comunicación. Y una comunicación asincrónica se refiere a aquellas que son a destiempo. Ejemplo, si yo ubico una ubicación, un texto o algo en un qué, en un foro, esa comunicación en el foro puede que de pronto una persona se conecte al mismo tiempo y vea la información, pero también pueden pasar 5 minutos, un día, 2 días, y que la persona a los 2 días se dé cuenta de esa comunicación. O por ejemplo el correo electrónico, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de ¿qué? De comunicación. Ejemplos de una comunicación sincrónica, por ejemplo, una videoconferencia, ¿sí? Eso es una comunicación sincrónica. En este momento se está haciendo una videoconferencia, pero como acá no hay nadie, ustedes están esperando de pronto el material de estudio, están allá en sus casas y todo, entonces no tienen forma de ver esta información. Pero como voy a ubicar el video, lo voy a hacer disponible para que ustedes luego lo vean, eso va a ser una comunicación asincrónica, ¿sí? El chat, el chat es una comunicación sincrónica, ¿sí? Teniendo claro de que si la persona está conectada, es una comunicación sincrónica. Pero si la información viene a aparecer por ahí a los 20 minutos, o sea, ya no es a tiempo, sino es a destiempo. Bien, entonces, esto que está acá, pues ahí le explican a uno exactamente lo que es ventajas y desventajas, ¿sí? Digamos, uno de digamos, de las dificultades que de pronto se va a tener ahora con las comunicaciones que ustedes vayan a tener con los docentes que tenían presenciales y ahora los van a tener a distancia o virtual, es ese tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque vamos a tener que depender de qué? De la tecnología. Muchas veces uno se conecta, pero a veces es tanta la gente que está conectada que no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque hay un qué, hay un colapso, hay una sobrecarga en el ancho de banda y ya está ahí, digamos, la cantidad de personas que se están conectando, pues dejan de transmitir una señal. Esa señal puede ser por parte del estudiante o puede ser por parte de quién, del docente. Por eso cuando ustedes están viendo, no sé, un partido de fútbol, ¿sí? Pongamos el caso, digamos, del mundial, la conexión tiene que ser fiable, ¿sí? Tienen que garantizar que la comunicación se dé y que el espectador, la persona que está allá en su casa, vea el partido de fútbol. Pero a veces pasa, ¿sí? Que la señal está tan mala que se cae obviamente y entonces pues el televidente no alcanza a ver el partido, ¿sí? Entonces, igual pasa, por ejemplo, cuando uno va en el carro y está uno hablando, ¿sí? Y la señal se ve afectada, ¿sí? ¿Por qué? Porque muy seguramente las antenas no alcanzan a coger la señal, ¿sí? El celular no alcanza a coger la señal de las antenas y pues finalmente se pierde la llamada o en este caso si estamos en el radio, estamos escuchando, pues resulta que ustedes van
de aquí, digamos, a Villa de Leyva. Lo mismo pasa, hay un terreno por ahí que la señal es mala porque no hay antenas. Entonces, esas son, digamos, como los inconvenientes, ¿sí? Y tiene que ver con la tecnología, ¿sí? El micrófono, ¿sí? Un buen parlante es necesario para poder hacer una comunicación asertiva, ¿sí? Bueno, voy a cerrar este y miremos acá. Aparece el término de conceptos de educación virtual. Vamos acá a este lado, conceptos de educación virtual. Entonces por acá dice conceptos de educación relacionados con la educación a distancia con apoyo virtual, ¿sí? Teniendo claro que la educación virtual esa es una de las alternativas de estudio que tienen hoy en día las personas. Cuando ustedes no pueden, digamos, acceder como en este momento que hay una coyuntura mundial, ¿sí? Ustedes dicen, no, pero ¿cómo puedo acceder a un material de estudio? ¿Cómo puedo alimentarme, ¿sí? Mi conocimiento a partir de qué? De un computador. Pues en este momento el computador es la herramienta fundamental para poder adquirir esos conocimientos en vista de que no podemos estar presencial en qué? En un aula de clases. De ahí que algunas personas acudan a una clase virtual porque el tiempo no les da, ¿sí? Porque están trabajando y quisieran estar, digamos, de 8 a 6 de la tarde, pero por su trabajo no lo pueden hacer porque tienen 10.000 ocupaciones, no lo pueden hacer. Solo cuentan con qué? El espacio de por la noche, ¿sí? O cuando tengan tiempo, porque hasta inclusive llegan a la casa después de trabajar y resulta que están las ocupaciones del hogar, ¿sí? Entonces, hay cosas que de pronto, situaciones que no permiten que la persona adquiera, digamos, ciertas formaciones, ciertas capacitaciones, y pues en este caso la educación virtual les da la oportunidad de, ¿qué? De adquirir esos conocimientos. Aparte de eso, o sea, cuando uno estudia virtual, uno lo puede hacer en el mismo lugar, ¿sí? Digamos, si la oferta académica se está dando en la misma ciudad, pues perfecto, ¿sí? Pero si la persona está adquiriendo los conocimientos en otra ciudad, en otro país, pues la información va a llegar, ¿sí? Va a llegar y digamos que lo que es la movilización, ¿sí? No tiene que darse, porque la persona desde su casa, ¿sí? Hasta inclusive puede, digamos, levantarse tarde, ¿sí? O puede, digamos, con la pijama y todo, atender a una videoconferencia, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas, ¿sí? Lo que es la movilización, ¿sí? Puedo estudiar a distancia sin importar dónde estoy, ¿sí? El tiempo, manejo yo el tiempo, ¿sí? Entonces, también está, digamos, lo que es la autoformación, porque puedo tener todas esas garantías, ¿sí? Esas ventajas en comparación a los que estudian presencial, pero también está, digamos, el pero, porque si yo no tengo una formación autónoma, yo no tengo esa disciplina de estudiar independiente, ¿sí? O sea, no soy tan responsable, pues llegará el momento que tienen un tiempo, tienen un calendario académico, llegará el fin del curso y estarán corriendo, ¿sí? El último día y resulta que es todo un semestre que tienen que responder por él, ¿sí? Ahora, obviamente hay unos tiempos, esos tiempos, eso ya lo maneja directamente ¿quién? El docente, ¿sí? Y ustedes tienen que, según el tiempo, ustedes van estudiando, y esa es una de las ventajas. Ahora, una de las desventajas, ¿sí? Es quizás el apoyo presencial del docente, ¿sí? O sea, si uno quisiera de pronto en este momento, profe, ¿dónde puedo, digamos, acudir a este tema? ¿O cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? Ustedes no lo pueden hacer porque el docente no está conectado. Si estuvieran en una videoconferencia, si estuvieran en una sesión de chat, ahí sí, ¿cierto? Pero ese es uno de los peros, o sea, esas es como las dificultades que uno tiene
cuando está en una clase virtual, ¿sí? Hablando de una educación a distancia virtual. Ahora, el sentimiento de soledad, el hecho de estar acá al frente de un computador y mirar alrededor y que no haya nadie, quizás puede ocasionar algún tipo de traumatismo, ¿sí? De sentimiento, de tristeza, de soledad, ¿sí? Porque estás ahí. Pero si eres disciplinado contigo mismo, ¿sí? Y sabes que después de esto vas a obtener unos conocimientos, vas a obtener una certificación, tú obviamente que le pones como las ganas, ¿cierto? Voy bajando y voy revisando acá dice la disponibilidad, ¿cierto? Se acomoda el tiempo, exige que una mayor responsabilidad que le estaba comentando ahorita, ¿sí? El tiempo de dedicación, eso depende de ustedes, ¿sí? Porque las personas son muy visuales, ¿sí? Y tienen un material de estudio y tienen ahí una cantidad de teoría y más teoría, pero algunos acuden a qué? Al mismo tema, pero acuden a videos. Esos videos también pueden, digamos, ser una alternativa, ¿cierto? Para poder estudiar, pero a veces hay punticos, lo que es la minucia, lo que es el detalle, ¿sí? Que solo está en el documento, ¿sí? Que está en texto y toca leerlo. Entonces ahí también de pronto hay una especie como de que quizás algo de cansancio, ¿sí? De dificultad para que el estudiante lea, porque a veces el hecho de estar al frente de un computador, eso también quita energías, ¿sí? Entonces uno puede hacer una pausa activa, estoy leyendo esto, listo, me levanto, luego me tomo un cafecito, hago una pausa activa y luego me siento nuevamente acá en el computador, ¿sí? Y así se va pasando el tiempo y uno va estudiando poco a poco, ¿sí? Uno puede manejar diferentes ritmos de aprendizaje, ¿sí? El estudiante puede terminar eso en un solo día o puede demorarse todo un semestre. ¿De quién depende? De ustedes, ¿sí? Lo que es se hace a partir de Internet, ¿sí? La Internet en este caso juega un papel súper importante, ¿sí? Teniendo claro que la Internet es un mundo abierto a todo tipo de conocimientos y uno lo puede utilizar para bien o para mal. Si yo estoy estudiando y se me da por acceder al Facebook y ahí me encuentro un amigo y me encuentro la niña que más me gusta, está conectada, pues empiezo ahí a chatear y todo, ¿cierto? Cuando menos pienso, se ha pasado una hora, 2 horas y esas 2 horas pues son vitales cuando uno está estudiando. Entonces, eso depende de ustedes, ¿sí? De ese nivel de responsabilidad que ustedes tengan, porque a veces uno se deja llevar por qué, digamos, por el ocio, ¿sí? Pero tampoco es tan bueno eso, ¿sí? Eso es un poco acá, un poco allá, ¿sí? ¿Listo? Entonces, dice acá, hace que la interacción sea, la educación sea que interactiva, que la persona pueda conocer otras personas de otras partes, ¿sí? Eh, en este momento no los conozco, ¿sí? Pero ustedes van a ver esta videoconferencia y van a que, ay, y llegó el estudiante de Paipa y llegó el de Chiquinquirá y uno va conociendo gente de toda parte, ¿cierto? Igual ustedes como estudiantes van a conocer diferentes personas de diferentes regiones y eso pues el hecho de establecer contactos con otras partes pues es bueno, ¿sí? Sobre todo por la parte laboral. El que es ahorita tu compañero de clases, ¿sí? En algún momento también puede ser que su compañero laboral, ¿sí? Y entonces ese tipo de contactos son los que al final, ¿sí? Son los que cuentan. Hasta inclusive uno ve en relaciones, ¿sí? Amorosas por internet, también puede darse, ¿sí? Entonces, el hecho de tener ahorita la tecnología en este momento que estamos con lo del coronavirus, es bueno y es malo, ¿sí? O sea, por ejemplo, el hecho de no poder salir, ¿sí? Hay unas medidas de seguridad y todo,
Y algunas personas dirán, no, ese espacio es como para llegar y compartir con mi familia, para poder estudiar, para poder atender virtual a los estudiantes, a los empleados, a los usuarios, ¿sí? A los clientes y todo. Eso puede ser una alternativa. Pero también está, digamos, lo que les dije, el encierro, ¿sí? Puede, digamos, ocasionar algún tipo de trauma, ¿sí? Psicológico, porque uno quiere salir. El hecho de estar en contacto con las personas también es bueno, ¿sí? Claro que es bueno, pero entonces eso depende de qué, del punto de vista que ustedes le vean a las cosas, ¿vale? Sigamos acá revisando elementos que constituyen la virtualidad, pues ahí acudimos a un modelo pedagógico que es basado obviamente en qué, en las tecnologías, y ahí aparecen unos roles importantes del docente como asesor o tutor, ¿sí? Está el modelo pedagógico de la universidad, acá hablan de unos teóricos, ¿sí? Pero más allá de eso es que se hace uso de las tecnologías. Aparece una información, ¿sí? Que genera una construcción de ideas, de conocimientos, ¿sí? Aparecen unas metodologías que son inductivas, ¿sí? Que la persona tiene que, obviamente, construir un conocimiento, ¿sí? A partir de, ¿qué? De ciertas indicaciones dadas, ¿sí? Ahora, verificando acá lo de la disponibilidad de la tecnología, a veces la tecnología viene a jugar un papel tan importante, ¿sí? Pero tan importante que ahí juega lo que es el buen computador, ¿sí? Un buen parlante, un buen micrófono, una buena conexión a internet, ¿sí? Porque si no se cuenta con eso, pues he ahí que el modelo que tiende a caer. Entonces, de ahí que en este momento, pues está colgando esos videos para que ustedes tengan esa información cuando puedan conectarse, ¿sí? Teniendo claro que no todos los usuarios, todos los estudiantes tienen la misma tecnología, ¿sí? Voy por acá revisando, dice acá la infraestructura del hardware, es fundamental, le estaba diciendo, pero también está la parte del software, ¿sí? En este caso, la plataforma Moodle, pues es de las mejores, ¿sí? Eh, es de software libre y allí se pueden hacer diferentes actividades. Acá estoy mirando, comunicación sincrónica, asincrónica, ¿sí? Dice acá tales como el chat, el foro, listas de distribución, el pizarrón, el correo electrónico, son alternativas de comunicación, ¿cierto? Que todas ellas se genera la flexibilidad, claro que sí, sí, y sobre todo la interacción con quién, con el docente. Ustedes pueden jugar con textos, audios, videos e imágenes, ¿cierto? Ustedes pueden buscar en cuestión de nada un video y ubicarlo ahí. Pueden hacer uso de qué? De blogs, pueden hacer uso de qué? De páginas web, pueden generar, digamos, multimedias, ¿sí? Ejemplo, puede ser en Flash, ¿sí? O por medio de qué? De Illustrator, ¿sí? O de Photoshop, ¿sí? O por Premiere. Eso hay diferentes alternativas que conectan el qué? Los software que tenemos instalados en el computador a una red de redes como la internet, ¿sí? Voy acá bajando y encuentro lo siguiente, ¿sí? Eh, verifico acá y encuentro acá esta información que es la parte de los roles, ¿sí? El rol suyo como estudiante, ¿sí? Es estar pendiente, ¿sí? ¿De qué? De todo el material de estudio, descargarlo, estudiarlo y cuando llegue el momento de la clase, acá tengo esas dudas, ¿sí? No esperar a que el docente vaya a dar qué, a dar una clase, porque el rol del docente ya no es el de ser el docente que está allá, el profesor que da la clase, ese no es el modelo pedagógico de la FESAT, ese no es. De hecho, ustedes van a leer todo material, ¿sí? Van a tener todas sus dudas cuando llegue el momento de la práctica, ¿sí?
y cuando estén allá es a practicar lo que usted adquirió autónomamente, ¿sí? Entonces, teniendo claro eso y el rol del docente, ¿cuál es el rol del docente? ¿Sí? Entonces, ahí aparecen diferentes roles, que es la capacidad de interactuar, ¿sí? Y establecer unos conocimientos que sean apropiados con toda la calidad, ¿sí? Que en este caso la UPTC exige, ¿sí? Hay unas estrategias metodológicas que van todas dirigidas ¿a qué? A que se hagan las prácticas y que esas prácticas correspondan a unos resultados de aprendizaje que tiene el curso, ¿sí? Establecido, ¿vale? Hay una, hay una interacción, ¿sí? Entre quién, dice acá, con diseñadores gráficos y programadores del sistema, ¿sí? Teniendo claro que el docente, ¿sí? A él se le pasa toda esa información, pero el docente, es obligación del docente revisar que ese material esté en óptimas condiciones, que los enlaces funcionen, ¿sí? Que el material esté disponible para que el estudiante pueda hacer sus prácticas. Acá lo dice bien, prácticas con estrategias metodológicas. Bien. Entonces dice acá acerca del rol, o sea, el rol más importante, ¿quién lo tiene? El estudiante, no es el docente, que era el docente dando la clase allá y el estudiante tome apuntes, ya eso ya está mandado a recoger. Ahora, el rol importante, ¿quién lo tiene? El estudiante, ¿sí? Pero el estudiante tiene que, digamos, apropiarse de esos conocimientos y estudiar autónomamente, ¿sí? Independientemente, porque si no, entonces, ¿cuándo se va a dar entonces este modelo pedagógico? Vamos acá a revisar conceptos básicos como lo que es el objeto virtual de aprendizaje, ¿sí? Que son recursos digitales que están disponibles en la plataforma, ¿sí? Que cuentan con ¿qué? Con una cantidad de información, ¿cierto? Ahí, condensada, ¿sí? De tal forma que el estudiante ve eso y empieza a indagar, ¿sí? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? Está ahí y aparecen con multimedias, aparecen videos y esos videos y todos son muy llamativos, ¿sí? Para que el aprendizaje se dé. Voy acá bajando, dice pues lo que habíamos dicho ahorita acerca del chat. El chat es una comunicación sincrónica, ¿cierto? En el cual hay una persona al otro lado del computador está ahí digitando, ¿cierto? Cualquier tipo de qué, de comentario. Normalmente uno chatea por medio de qué, del WhatsApp, por medio del Facebook, pero también uno puede chatear, ¿por qué? Por la plataforma. Están las videoconferencias. En este caso, si ustedes en este momento estuvieran conectados, estarían en videoconferencia. Se acaba esta videoconferencia y queda la grabación. Esa grabación ya no es videoconferencia, sino que es un video. Voy acá bajando. Comunicación sincrónica y asincrónica, fundamental, ¿sí? Ahorita estamos hablando acerca de eso. Ejemplo de una comunicación asincrónica, ¿sí? Asincrónica, ahí lo dice. ¿Es cuál? El foro. ¿Qué más dice? Dice acá, cartas con sonido, ¿sí? Desde hace tiempo ya se pueden mandar cartas con sonido, ¿cierto? Entonces, esas cartas, pues, cuando uno manda el comunicado, la persona se conecta al correo y, ay, mira, me dijo este mensaje, ah, tan bonito, qué bien. Dice acá, videos también uno puede mandar, claro que sí. Comunicación sincrónica, pues tenemos acá lo que es el chat, tenemos acá la videoconferencia, el Messenger, el teléfono, el WhatsApp, ¿cierto? Bueno, y acá ya se termina este, vamos a cerrar este. Y hasta ahí, no tenemos más para este tema, ¿sí? Entonces ya con esto damos por terminado el tema número 2, medios y sistemas de comunicación en un entorno digital de aprendizaje. Entonces me despido, deseándoles lo mejor. Cualquier inquietud, estamos ahí en comunicación. Chao.